Lo que comenzó como un medicamento para aliviar el dolor, terminó convirtiéndose en una de las industrias más poderosas del planeta. Desde la aspirina hasta los herbicidas agrícolas, Bayer y Monsanto han estado en el centro de un debate global: salud y nutrición. Un negocio multimillonario. En este video descubrirás la historia detrás de la medicina Bayer, del tinte industrial a la aspirina, y el nacimiento de una farmacéutica. Europa, segunda mitad del siglo XIX. Las ciudades industriales de Alemania estaban cubiertas por humo de carbón, fábricas textiles y laboratorios químicos. Era la época de la revolución industrial, cuando la química comenzaba a transformar el mundo en tintes artificiales, combustibles, medicamentos y nuevos materiales. En ese contexto, en 1863, en la ciudad de Barmen, actual Wuppertal, el empresario Friedrich Bayer y el tintorero Johann Friedrich Westcott fundaron una pequeña empresa dedicada a producir colorantes sintéticos para telas. No era una farmacéutica todavía, era una fábrica de químicos industriales, pero el destino de la compañía cambiaría gracias a una idea simple. Los residuos químicos de la industria del tinte podían tener aplicaciones médicas, y esa intuición abriría una nueva era. Para entender este momento, hay que imaginar el prestigio de los científicos de la época. El siglo XIX fue la era de gigantes como Louis Pasteur, pionero de la microbiología; Robert Koch, descubridor de bacterias causantes de enfermedades; Dmitri Mendeleev, creador de la tabla periódica; Adolf von Bayer, premio Nobel de Química y maestro de muchos científicos alemanes. En ese mundo científico surgió un joven químico que cambiaría la historia de la medicina. Felix Hoffmann nació en 1868 en Alemania y estudió química en la Universidad de Múnich, graduándose con honores antes de entrar a trabajar en Bayer en 1894. Era un químico brillante, formado en una generación de científicos obsesionados con transformar la naturaleza mediante la química sintética. Algunos historiadores de la ciencia consideran que el desarrollo del ácido acetilsalicílico fue uno de los avances farmacológicos más importantes del siglo, comparable en impacto médico a descubrimientos microbiológicos de figuras como Pasteur. Desde la antigüedad, la humanidad sabía que la corteza del sauce podía aliviar el dolor y la fiebre. Ese conocimiento tiene más de 2400 años. El principio activo era el ácido salicílico, pero tenía un gran problema: irritaba el estómago, era amargo, causaba efectos secundarios fuertes. Durante décadas, químicos intentaron modificar la molécula para hacerla más segura, y en Bayer decidieron intentarlo. El 10 de agosto de 1897, en un laboratorio de Bayer, Felix Hoffmann logró algo que otros científicos no habían conseguido: sintetizar ácido acetilsalicílico puro y estable mediante la acetilación del ácido salicílico con anhídrido acético. Ese compuesto mantenía el efecto analgésico, pero era más tolerable para el cuerpo. Era esencialmente una versión mejorada de un remedio milenario. Según registros históricos, Hoffmann estaba motivado por un problema personal. Quería aliviar el reumatismo de su padre. La empresa comenzó pruebas farmacológicas, y al comprobar su eficacia como analgésico, antipirético, antiinflamatorio, decidió producirlo masivamente. El nacimiento de la aspirina. En 1899, Bayer lanzó el medicamento bajo el nombre de aspirina. Aspirina primero se vendía en polvo dentro de frascos de vidrio, antes de convertirse
En una de las primeras medicinas comercializadas en tabletas, la aspirina se convertiría en uno de los medicamentos más utilizados de la historia, y también en el producto que haría mundialmente famosa a la empresa Bayer. Lo que había comenzado como una fábrica de tintes se transformaba en una potencia farmacéutica. Aunque la historia oficial atribuye el descubrimiento a Hoffman, algunos historiadores sostienen que el químico Arthur dirigió el proyecto y los primeros ensayos clínicos. Según esta versión, Hoffman habría sido el responsable de la síntesis química, pero no del diseño científico del medicamento. Esto muestra algo importante. La ciencia también tiene disputas por el crédito de los descubrimientos. A finales del siglo XIX, la química farmacéutica estaba entrando en una nueva etapa. Ya no se trataba solo de extraer sustancias de plantas, sino de crear moléculas nuevas en laboratorio. La aspirina representó ese cambio. Era medicina moderna. Era química industrial aplicada a la salud. Era el nacimiento de la farmacología sintética. Pero ese mismo impulso científico llevaría a Bayer, casi inmediatamente, a crear otra sustancia, una que cambiaría la historia de la medicina de una forma mucho más oscura. La heroína en finales del siglo XIX. En los hogares europeos, el dolor era parte de la vida cotidiana. El reumatismo, la fiebre crónica, la tuberculosis y la artritis eran comunes, y los tratamientos disponibles eran limitados. En ese contexto, aparece nuevamente el químico Felix Hoffmann, trabajando en los laboratorios de Bayer. Pero esta vez la historia es más personal que científica, pues a él le preocupaba y afligía el dolor de su padre. Según los relatos históricos de la propia empresa y documentos científicos, el padre de Hoffmann sufría reumatismo severo. El único tratamiento relativamente efectivo en ese momento era el ácido salicílico. El problema era brutal. El medicamento aliviaba el dolor, pero destruía el estómago. El padre de Hoffmann tenía que elegir entre el dolor de la enfermedad o el dolor gastrointestinal provocado por el tratamiento. El ácido salicílico causaba irritación gástrica intensa, vómitos y en algunos casos hemorragias estomacales debido a su acidez. Era una medicina efectiva, pero difícil de tolerar. Ese Dylam, a menos aliviar el dolor sin destruir el cuerpo, se convirtió en una motivación poderosa para el químico. La aspirina nació de ese conflicto humano, después de sintetizar el ácido acetil salicílico en 1897. Bayer comenzó a experimentar con la idea de crear medicamentos químicos más seguros, más fuertes y más específicos. Era una época de optimismo científico. Muchos investigadores creían que la química podía eliminar el sufrimiento humano. El objetivo era claro: no solo tratar enfermedades, sino eliminar el dolor por completo. Y esa ambición llevaría a Bayer a experimentar con otro compuesto, derivado de una sustancia conocida desde hacía décadas, la morfina. En 1898, apenas un año después del desarrollo de la aspirina, Bayer presentó un nuevo medicamento, la heroin diacetilmorfin. El nombre proviene del término alemán heroisch, que significa heroico o fuerte, porque los primeros ensayos parecían mostrar un efecto potente y positivo. El compuesto había sido sintetizado originalmente en 1874 por el químico inglés C. Anardorra Wright, pero Bayer lo desarrolló como producto farmacéutico comercial. La empresa lo promocionó como analgésico, sedante, tratamiento para la tos, sustituto no adictivo de la morfina. Incluso se recetaba a niños para aliviar la tos. En ese momento, la adicción a la morfina
era un problema médico conocido, especialmente después de guerras donde se usaban analgésicos fuertes. Bayer creyó haber encontrado una alternativa más segura, pero no era así. La heroína es metabolizada en el cuerpo, convirtiéndose nuevamente en morfina, pero entra al cerebro más rápido. Eso la hace más potente y más adictiva. Al principio, los médicos no entendían este mecanismo. Durante varios años, la heroína fue vendida legalmente en Europa y Estados Unidos como medicamento. No fue sino hasta principios del siglo XX cuando comenzaron a aparecer casos de dependencia. Para entonces, el producto ya se distribuía internacionalmente. En 1913, Bayer dejó de producir heroína como medicamento. Poco después, muchos países comenzaron a prohibirla. Lo que había sido presentado como un avance médico terminó convirtiéndose en un ejemplo clásico de error farmacológico. La historia de la aspirina y la heroína muestra dos caras de la misma época científica. Una medicina que ayudó a millones de personas y otra que demostró lo poco que aún se entendía sobre la adicción y el cerebro humano. La farmacología moderna estaba naciendo y con ella también los riesgos. Bayer había aprendido una lección importante. Al crear medicamentos, no solo implicaba química, sino comprender profundamente el cuerpo humano. Pero el siglo XX traería desafíos aún más complejos para la empresa y la industria farmacéutica. Conflictos globales, nuevos químicos y decisiones que marcarían la historia de la ciencia para siempre. A inicio del siglo XX, la aspirina se había convertido en un éxito internacional y Bayer ya no era solo una empresa química en sí, estaba transformando en una corporación farmacéutica global. Europa vivía una revolución científica sin precedente. Los laboratorios industriales comenzaron a reemplazar a los pequeños talleres de investigación universitaria. La ciencia se volvió producción en masa, y así comenzó el nacimiento de los laboratorios corporativos, que a principios del siglo XX, empresas químicas alemanas lideraban la investigación mundial en medicamentos sintéticos. Alemania era el centro de la química moderna. Instituciones científicas y compañías privadas trabajaban casi al mismo nivel que universidades prestigiosas. Entre los científicos influyentes de esta época estaban Paul Ehrlich, pionero de la quimioterapia; Emil Fischer, investigador de proteínas y azúcares; Robert Koch, descubridor del bacilo de la tuberculosis. La medicina comenzaba a depender de la química industrial, y Bayer invertía grandes recursos en investigación y la experimentación en la industria temprana. En los primeros años de la farmacología industrial, los estándares éticos y regulatorios eran muy diferentes a los actuales. No existían agencias regulatorias modernas, como las actuales autoridades sanitarias internacionales. Los ensayos clínicos no seguían protocolos estandarizados como hoy. Era común que trabajadores de laboratorio y de las fábricas participaran en pruebas de sustancias y nuevas pastillas. Claro, les comentaban que eran seguras. Y también se realizaran experimentos en animales para evaluar toxicidad. Médicos probaran nuevos compuestos en pacientes sin procesos formales de consentimiento informado. Esto no era exclusivo de Bayer. Era una práctica extendida en la ciencia médica de la época. La farmacología todavía estaba aprendiendo mediante ensayo y error. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, la industria química alemana se volvió estratégica. Las fábricas químicas podían producir medicamentos, fertilizantes explosivos, gases industriales. La ciencia y la guerra comenzaron a mezclarse, y eso transformó profundamente la industria química alemana. Y así fue el nacimiento de IG Farben
En 1925, varias compañías químicas alemanas se fusionaron para formar el gigantesco conglomerado AG Farben. Entre ellas estaba Bayer. AG Farben se convirtió en una de las corporaciones químicas más grandes del mundo. Su objetivo era centralizar la investigación científica, la producción química y el desarrollo farmacéutico. Durante este periodo, la investigación química avanzó rápidamente en áreas como plásticos sintéticos, combustibles artificiales, pesticidas, medicamentos industriales. La química estaba redefiniendo la economía moderna de la ciencia, industria y poder. La relación entre industria química y gobiernos se volvió cada vez más cercana. Durante el siglo XX, las grandes compañías químicas tenían a miles de científicos, enormes laboratorios, financiamiento industrial masivo. Esto permitió avances importantes en medicina, pero también abrió debates sobre responsabilidad científica y ética industrial. La investigación farmacéutica comenzaba a ser una actividad de escala global, y el poder de estas empresas crecía junto con la confianza pública en los medicamentos modernos. Para la década de 1930, la industria química había transformado la vida cotidiana a medicamentos sintéticos, fertilizantes, colorantes, plásticos y productos industriales se volvieron esenciales. La farmacología ya no era artesanal, ya no era de productos naturales, sino de puros químicos. Era corporativa, era industrial, era poderosa. Pero los eventos que vendrían en Europa pondrían a prueba los límites morales de la ciencia y de la industria química como nunca antes. La historia de Bayer y de la industria farmacéutica en general entraría en uno de sus capítulos más controvertidos. En la década de 1930, Europa se acercaba a uno de los periodos más violentos de la historia moderna. En Alemania, la industria química estaba profundamente integrada en la economía nacional, y el conglomerado IG Farben se había convertido en una de las corporaciones más poderosas del mundo. Dentro de ese conglomerado seguía existiendo la marca Bayer, junto con otras compañías químicas importantes. La ciencia, la industria y la política comenzaron a entrelazarse de manera peligrosa. Cuando inició la Segunda Guerra Mundial en 1939, IG Farben producía materiales estratégicos para Alemania, incluyendo combustibles sintéticos, caucho artificial, productos químicos industriales, medicamentos. Uno de los proyectos industriales más conocidos fue la construcción de una planta química cerca del campo de concentración de Auschwitz, llamada Buna-Werk. El objetivo era producir caucho sintético para el esfuerzo de guerra. Miles de prisioneros fueron obligados a trabajar en condiciones extremas. Muchos murieron por agotamiento, hambre y enfermedad. Durante el régimen nazi, algunos médicos realizaron experimentos humanos sin consentimiento en campos de concentración. Estos experimentos incluían estudios sobre humanos en resistencia al frío extremo, enfermedades infecciosas, efectos de químicos y medicamentos inyectados o suministrados por diferentes vías, supervivencia en condiciones de guerra. Documentos históricos muestran que científicos asociados a IG Farben participaron en la investigación de nuevos compuestos farmacéuticos durante este periodo. En el juicio de IG Farben, 1947 a 1948, fiscales presentaron evidencia de que la empresa utilizó trabajo forzado de prisioneros de guerra y campos de concentración en sus instalaciones industriales. Este juicio fue parte de los juicios de Nuremberg. Algunos directivos fueron condenados por un saqueo industrial, explotación laboral forzada, colaboración con el régimen nazi. Después de la guerra,
Las fuerzas aliadas consideraron que IG Farben era demasiado poderosa y había colaborado con el régimen nazi. En 1951, el conglomerado fue dividido nuevamente en varias compañías independientes, entre ellas Bayer. La industria química alemana tuvo que reconstruirse bajo nuevas reglas. La confianza pública en la ciencia había sido profundamente dañada. Las atrocidades médicas de la guerra llevaron a la creación de principios éticos internacionales. En 1947, surgió el Código de Nuremberg, que estableció reglas fundamentales como consentimiento voluntario del paciente, evitar sufrimiento innecesario, experimentación científica responsable. Estos principios se convertirían en la base de la investigación médica moderna. La historia de la industria química durante la Segunda Guerra Mundial dejó una marca permanente para muchas empresas, incluyendo Bayer. El periodo de IG Farben se convirtió en un capítulo controversial que aún forma parte de su memoria corporativa. Con el paso de las décadas, la industria farmacéutica adoptó regulaciones más estrictas, supervisión internacional y estándares éticos más definidos. Pero el crecimiento de la farmacología industrial continuaría y nuevos desafíos aparecerían en la segunda mitad del siglo XX. Controversias ambientales, productos químicos peligrosos y debates sobre la responsabilidad corporativa. Ya en las décadas de 1950 a 1990, después de la Segunda Guerra Mundial, Bayer volvió a operar como empresa independiente y reconstruyó su reputación como farmacéutica y compañía química global. El mundo entraba en la era de los químicos industriales masivos. Era la época del optimismo tecnológico en plásticos, pesticidas, fertilizantes, medicamentos sintéticos. Todo parecía una solución para el progreso humano, pero también comenzaron a aparecer consecuencias inesperadas, y con ellas, sospechas, denuncias y teorías conspirativas sobre la industria química. Durante la segunda mitad del siglo XX, Bayer se convirtió en uno de los mayores productores de pesticidas, herbicidas, químicos agrícolas. Estos productos ayudaron a aumentar la producción de alimentos en el mundo, pero también generaron controversia sobre su impacto ambiental y en la salud. La pregunta comenzó a aparecer en la sociedad. ¿La química estaba resolviendo problemas o creando nuevos? En la década de 1960 y 1970, Europa enfrentó múltiples crisis de contaminación industrial. El río Rin, cercano a grandes complejos químicos alemanes, sufrió vertidos industriales durante décadas. También el río Támesis fue uno de los ríos más contaminados del mundo a mediados del siglo XX, debido a descargas industriales y aguas residuales urbanas. Aunque la contaminación del Támesis fue causada por múltiples industrias y ciudades, la percepción pública comenzó a asociar la industria química con daño ambiental irreversible, y esto causó diferentes tipos de cáncer, incurable por el agua contaminada con la que se bañaban, regaban plantíos, preparaban la comida, el ganado pasaba y tomaba agua contaminada. En fin, los alimentos todo contaminado. Para los años 1970, el Támesis fue declarado biológicamente muerto en algunos tramos. Esto impulsó nuevas leyes ambientales en Europa. Durante estas décadas, surgió un fenómeno social importante: la sospecha de que algunas corporaciones podían priorizar ganancias sobre salud pública. Escándalos médicos en distintas partes del mundo llevaron a crear regulaciones más estrictas para medicamentos. A partir de los años 60 y 70, los gobiernos comenzaron a exigir ensayos clínicos controlados, pruebas de toxicidad a largo plazo, supervisión estatal de medicamentos, regulación ambiental industrial. La industria farmacéutica
dejó de autorregularse completamente, convirtiendo la enfermedad como negocio. En el debate público surgió una idea polémica, que la medicina moderna podía volverse más rentable tratando enfermedades crónicas que curándola. Aunque esto es una discusión social y económica más amplia, el crecimiento global de la industria farmacéutica alimentó esa percepción. Las grandes compañías farmacéuticas se convirtieron en corporaciones multinacionales con ingresos de miles de millones de dólares. Para muchos críticos, eso generaba preguntas incómodas. ¿Quién controla los medicamentos? ¿Qué tan independientes son los estudios clínicos? ¿Qué responsabilidad tienen las empresas químicas en el ambiente? Estas preguntas siguen existiendo hasta hoy. A finales del siglo XX, la investigación farmacéutica ya operaba bajo normas mucho más estrictas que en el pasado. Las pruebas en animales se volvieron obligatorias antes de ensayos humanos, y los ensayos clínicos comenzaron a dividirse en fases reguladas internacionalmente. El mundo científico había aprendido lecciones difíciles durante el siglo XX, pero la tensión entre innovación médica, negocio farmacéutico y responsabilidad ambiental nunca desapareció. Y en el siglo XXI, nuevas controversias volverían a colocar a Bayer en el centro de la discusión global. Al siglo XXI, más de 150 años después de su fundación, Bayer sigue siendo una de las empresas químicas y farmacéuticas más grandes del mundo. Produce medicamentos, productos agrícolas, biotecnología y químicos industriales. Pero el crecimiento global también ha traído controversias que han marcado su historia reciente, como la compra de Monsanto. En 2018, Bayer compró la empresa agrícola estadounidense Monsanto por aproximadamente $63.000 millones, una de las adquisiciones más grandes en la historia de la industria química. Monsanto era conocida por desarrollar semillas genéticamente modificadas, herbicidas industriales, tecnología agrícola intensiva, pero también era una de las compañías más polémicas del mundo. La compra significó que Bayer heredó no solo la tecnología, sino también los conflictos legales y la desconfianza pública.com, o en el caso del herbicida. Uno de los mayores problemas fue el herbicida más famoso de Monsanto, el Roundup, cuyo ingrediente activo es el glifosato. Miles de personas en Estados Unidos demandaron a la empresa, argumentando que el producto causaba cáncer. Algunos jurados fallaron a favor de los demandantes, y Bayer tuvo que pagar miles de millones de dólares en acuerdos legales. La empresa sostiene que el producto es seguro cuando se usa correctamente, cumple con regulaciones internacionales. Agencias científicas han considerado que no representa riesgo bajo condiciones normales de uso, pero el debate científico y social continúa, y la percepción pública cambió profundamente.com. Empezaron a salir especulaciones acerca de las prácticas inhumanas. Cuando la gente habla de prácticas inhumanas en la industria química o farmacéutica, generalmente se refiere a varios momentos históricos reales. Durante el siglo XX, experimentación médica sin consentimiento. En la era nazi, uso de trabajo forzado en instalaciones industriales, pruebas farmacológicas tempranas, sin regulación moderna. Contaminación ambiental industrial, químicos agrícolas cuestionados. Hoy, estas prácticas serían ilegales, pero en su momento, ocurrieron en un contexto donde la regulación científica era mucho más débil. De esos errores nacieron normas modernas como bioética o médica, ensayos clínicos regulados, agencias sanitarias, leyes ambientales internacionales. La medicina moderna también es resultado de esas lecciones difíciles. Actualmente, desarrollar un medicamento
puede tomar más de 10 años, miles de millones de dólares, múltiples fases de pruebas clínicas. Esto explica por qué los medicamentos se convirtieron también en un negocio global enorme. Aquí aparece una tensión permanente, la medicina como servicio de salud y la medicina como industria. Esa tensión alimenta teorías conspirativas, sospechas y debates públicos hasta hoy. Irónicamente, el producto que hizo famosa a Bayer sigue siendo uno de los medicamentos más utilizados del mundo. La aspirina continúa usándose para dolor, fiebre, inflamación, prevención de eventos cardiovasculares. Un descubrimiento del siglo XIX que sigue vigente en el XXI. Lo que comenzó como el intento de un químico por aliviar el dolor de su padre, terminó cambiando la historia de la medicina. La historia de Bayer refleja algo más grande que una empresa. Es la historia de la ciencia moderna. Una historia con descubrimientos que salvaron millones de vidas, con errores científicos graves, decisiones industriales polémicas, pero también avances médicos extraordinarios. La aspirina simboliza la intención de curar, cuando no tenía malicia el joven que la inventó para sanar el dolor de su padre. Pero ese joven se cruzó con gente inescrupulosa. La heroína, el error científico, la guerra, el uso oscuro de la química, los pesticidas, el dilema ambiental Monsanto, la desconfianza moderna, la misma ciencia que puede aliviar el dolor, también puede causar consecuencias inesperadas cuando el poder industrial y la salud pública entran en conflicto. Y esa es una conversación que el mundo sigue teniendo hoy. Y no olvidar que se están creando frutas y verduras, y hasta carne adulterada. Clonada, no. Ya no son alimentos reales. Están elaborados, mutados por químicos, sin nutrientes. Y las medicinas, cuidado. Mientras más enfermos hay, más medicinas se venderán. Esto es un pequeño documental. Si te gustó esta historia, suscríbete y comparte. Regálanos un like.